Corintios. Primera y segunda de Corintios son un compendio de 4 cartas originalmente. 2 de ellas se perdieron. Solamente tenemos hasta este tiempo, y por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, la segunda y la cuarta carta. La primera y la tercera fueron las que se extraviaron a través del tiempo. Pero el Señor nos ha concedido tener la primera y la segunda. Estas cartas son muy relevantes por lo que el Señor nos enseña a través de ellas. Mire, ninguna de las cartas de la Escritura analiza tan concienzudamente los problemas de la iglesia como lo hace Primera y Segunda de Corintios. Es una carta donde a mí me encanta que el Señor no pone límites ni barreras, ni maquilla los hechos. A veces uno de los trabajos que hago es tomar nota y generar actas de juntas. Cuando hay una junta oficial, se hace una acta. Todo lo que se habla en la junta se apunta y se registra. Y hablando con algunas personas, yo les decía, a veces tenemos que ser benévolos cuando escribimos eso, porque en esas juntas a veces los ánimos se suben y se empiezan a hablar los hermanos o las personas de forma fuerte o de forma agresiva, pero cuando nosotros lo registramos, tenemos que registrarlo de forma tranquila. Así que nosotros somos benévolos, pero Dios no fue benévolo. Es decir, a Dios le plació exponer los problemas de la iglesia en estas cartas. Problemas fuertes, problemas profundos que la iglesia tenía. ¿Por qué le plació plasmarlos? Bueno, porque el Señor conoce nuestra condición humana y sabía que íbamos a terminar repitiendo todos aquellos errores, problemas y situaciones complejas que desde los inicios de la iglesia se están dando. Así que ministros carnales, hermanos que no hacen nada, hermanos que parecen primos, pecados innombrables, todo eso desde que comenzó la iglesia existe dentro de la iglesia, porque recordemos que el Señor dijo que la cizaña y el trigo crecen juntos. Así que estos problemas desde el principio están, y el Señor nos va a permitir verlos a través de estas 2 cartas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a 1 Corintios 1:1. Vamos a leerlo ahí. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Amén. Ok. Corintio es una iglesia que fundó el apóstol Pablo. Ahora, Pablo está escribiendo esta carta, como les comentaba, para arreglar ciertos problemas. Pero Pablo comienza su carta presentando sus credenciales. ¿Quién es él? Él dice que él es llamado a ser apóstol. Porque en ese tiempo, la iglesia o alguna parte de la iglesia y algunos que pretendían dividir la iglesia estaban enseñando o le estaban diciendo a la gente que Pablo no era apóstol. Así que Pablo comienza este libro enseñando sus credenciales. Yo soy llamado a ser apóstol de Jesucristo. En otra porción, en otra parte de la Escritura, Pablo nos dice que a él nadie le predicó, que quien le enseñó a Pablo fue el mismo Jesús. Se le revelaba y le enseñaba. También la Escritura nos enseña que el apóstol Pablo pasó al menos al parecer 3 años en el monte Sinaí, en el monte sagrado, ahí aprendiendo. Amén. Así que el llamado de Pablo no era cualquier llamado. Él no se puso como apóstol. Él fue llamado por Jesucristo como apóstol. Amén. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante porque tenemos que ir aprendiendo qué es el llamado, quién llama y cómo lo respaldan. No todos en la iglesia pueden ser apóstoles, profetas, maestros, no todos. No significa que solamente unos cuantos elegidos. Significa que solamente aquellos que tienen un llamado de Dios pueden ejercer estos ministerios de liderazgo dentro de la iglesia. 5 ministerios de liderazgo hay dentro de la iglesia: apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Y esos ministerios solamente los podemos desarrollar a través de un llamado.
Hoy hay escuelas donde tú vas, estudias y al final te dan tu título como pastor, te dan tu título como apóstol. Pero eso no es correcto, porque el llamado es algo tremendo, es una carga, es un oficio, no es una profesión que desarrollas, no es algo que estudias y que ya la hiciste, es un oficio. Tampoco son títulos jerárquicos, no es el apóstol, porque en algunos lugares se enseña así, que el apóstol es una posición de jerarquía, la más importante. No es así en la Escritura. En la Escritura son ministerios de servicio. En la Escritura podemos observar que los ministerios trabajan de forma horizontal, supliendo, acomodándose, apoyándose, que tengan diferentes formas de hacerlo, eso es muy diferente. Que el trabajo del apóstol sea dirigir y poner visión y poner orden en la iglesia y fundar iglesias, no significa que él sea la máxima autoridad. Algunos que han estado aquí cuando mi pastor viene, el apóstol Alfredo Gutiérrez, él cuando está aquí lo ha dicho, yo estoy aquí en la iglesia, el pastor me invitó, me pidió que viniera a predicar, pero yo me sujeto al pastor. Eso es lo que dice mi apóstol, es mi autoridad y es el apóstol de la congregación, así que es lo que creemos porque es lo que enseña la Escritura. No cualquiera es llamado, pero cuando Dios hace un llamado, tenemos que responder. Amén. Es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y termina diciendo, y el hermano Sóstenes. ¿Por qué metió al hermano Sóstenes ahí? Bueno, porque era como un comprobante. Es decir, si tú conoces solamente, supongamos que el hermano Fernando solamente conoce a la hermana Mari, y yo me voy a presentar con él, yo le digo, bueno, yo soy Jorge Hernández, vengo en mi nombre y en el nombre de la hermana Mari. Él no me va a conocer tal vez a mí, pero ella sí la conoce. Y es un respaldo que Pablo está presentando. Así que Pablo no se está poniendo simplemente, presenta sus cartas como apóstol, pero no de una forma arbitraria o queriendo imponerse, sino simplemente para presentarse. Amén. Vamos a leer el verso 2 y el 3, dice así. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ok, mire, hay una idea dentro de la iglesia que algunos tenemos donde creemos que el evangelio o la iglesia es todo amor y toda bondad. Y eso no es correcto, porque eso no es todo. Hay un equilibrio entre amor, entre justicia, entre bondad. Amén. Debe de haber un equilibrio. Si no hay un equilibrio, entonces lo que hablamos no es real. Si nos presentamos como buenos, siempre buenos, eso no es real, porque Jesús es bueno y es justo. Así que cuando hace la presentación, ya se presentó como apóstol y dice a quién va dirigida la carta. No va dirigida a toda la iglesia. Usted puede notar que hay párrafos que van dirigidos a toda la iglesia. Y hay párrafos que van dirigidos específicamente a algunos. Y en esta porción dice a quién va dirigida esta carta o esta porción que se va a leer. Está dirigida a los santificados en Cristo. Está dirigida a aquellos que invocan el nombre del Señor Jesús. Amén. Mire, esto no es algo para tomarse a la ligera. Porque nosotros cuando hablamos de santos y hablamos de iglesia, metemos a todo mundo. ¿Por qué no simplemente decir, Pablo, va para toda la iglesia de Corinto? Porque este mensaje va para aquellos que están llamados, porque los que están llamados, los que de verdad son santos en Cristo, los que de verdad invocan el nombre del Señor Jesús, son los que van a entender, son los que la van a recibir. ¿Me explico? Pablo no está excluyendo a algunos porque sí, sino está diciendo quiénes son los que realmente la van a entender.
Imagina esta imagen en su mente. Hay un grupo de personas ahí reunidas de diferentes familias y lamentablemente fallece el familiar de uno de ellos, de esas familias. Van a llegar y van a decirle, pues con la pena, ¿verdad? Venimos a decirles que Tito se murió. 4 van a caer de rodillas llorando. 5 van a decir, pobrecito. Y otros 5 se van a quedar así como que, órale. ¿Quiénes eran la familia del que murió? Los que lloraron, ¿no? Para los demás, no es que la noticia los excluyera. Es que no tiene relevancia para ellos porque ni siquiera la entienden. Pues se murió allá atrás la vecina, pues qué pena, pero pues a darle porque pues la vecina ni la veía. Así que el mensaje es para aquellos que realmente conocen a Jesús, para aquellos que realmente invocan el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar, verso 7, 1 Corintios, del verso 4 al 7. ¿Lo tienen? Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, Corinto era una iglesia rica, no económicamente, era rica espiritualmente. Era una iglesia que dice el apóstol, yo doy gracias a Dios por ustedes. Es que es bien bonito llegar a un lugar donde toda la gente está comprometida y está creciendo, donde asisten a la oración, donde están en el discipulado, donde se preocupan por crecer. Es agradable. Llega a lugares uno así y se siente motivado. Pablo es a la clase de iglesia que le está hablando. Es una iglesia que crece, que está llena de dones. No solamente está llena de conocimiento, está llena de dones. Es decir, profetas, evangelistas, maestros, ahí hay dones de sanidades, dones de milagros, de ciencia, de sabiduría, de fe, todo. De tal forma que el apóstol Pablo dice, miren, están tan completos que ustedes nada más tienen que esperar y aguardar la manifestación de Jesucristo. Wow, o sea, qué tan completa está esa iglesia, qué tan apasionada, tan llena de Dios, del Espíritu, que les da este mensaje Pablo. No les hace falta nada. Pero como en otras cartas, también te había dicho, Pablo sigue se me fue la palabra. Sigue el proceso que usa Jesús. Les dicen lo que están bien, pero también reconoce sus errores. Porque hay otra cosa que debemos de saber y no olvidar, es que la iglesia está llena de gente imperfecta. La gente está llena de gente imperfecta. Yo les platicaba que hace tiempo, los que se congregan aquí saben que cuento historias, muchas historias de mi vida. Y en la mayoría de ellas no salgo bien parado. Cada vez que cuento una historia, normalmente no es una historia de entonces yo fui, prediqué y 100 vinieron a Cristo y tumbé a 5. La mayoría de las historias que cuento es, y aquí la regué, y aquí fallé, y aquí me asusté, y aquí dudé. ¿Por qué cuento esto? Alguien dijo, pues es que nada más habla de usted. No, pues si quiere hablo de usted. Si me da permiso, yo hablo de usted. Pero yo hablo de mí porque es el mejor testimonio que podemos dar. Y el mensaje que necesitamos enviar como pastores y líderes es decir, es lanzar un reto de tú puedes hacerlo y tú puedes crecer. Si Dios lo hizo conmigo, que soy el menos indicado, lo puede hacer con cualquiera. También nos interesa derribar el mito, y es algo que Dios lo va a hacer en esta carta, derribar el mito de que, sobre todo los líderes y los pastores, somos santos acabados en perfección. La gente piensa que un pastor está en su casa todo el santo día
orando y ayunando y piensan, yo creo voy a hablarle al pastor, son las 6 de la mañana, de seguro ya está despierto y de seguro ya oró por toda la congregación. ¿Qué ha de estar haciendo el pastor? Yo creo que se avientan como media hora antes para orar los alimentos, bendecirlos y bendecir a todos. Yo creo que se levanta orando en el Espíritu, profetizando, y la esposa mientras cocina está alabando y ministrando. Porque hay personas que tienen esa impresión, y cuando tienen esa impresión, formamos imágenes que no son reales. No son reales. También quisiera decirte, me paro todos los días a las 6 a orar. Lo intento, pero no lo hago. Quisiera decirte que en mi casa todo el tiempo es, amada esposa mía. La mayor parte del tiempo lo es. Pero a veces se enojan. El pastor, la pastora no. Así somos. Dios sigue haciendo la obra en nosotros. Amén. Así que reconoce lo bueno Pablo, pero aunque reconoce toda la riqueza de esa iglesia, eso no le impide y no le va a impedir al Señor empezar a poner el dedo en la llaga. Qué bonitos se ven, muchachos. Pero ahora vamos a escarbar y ahora vamos a abrir y vamos a ver realmente quiénes son, cómo son y qué están haciendo. Amén. Primera de Corintios 1, 8 y 9. Está hablando acerca de Jesús, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Amén. Fiel es Dios, fiel es Dios. El que ama al Señor, indudablemente, de una forma o de otra, Dios va a hacer que cumpla el llamado y que mantenga comunión con el Hijo. A veces la gente se siente mal, a veces la gente se desespera, se frustra. A veces quisieran dar una vuelta atrás y regresar al lugar de donde salieron. Y cuando están a punto de hacerlo y dar la vuelta, hay algo que los detiene y no se atreven a hacerlo. Y dicen, está bien, lo voy a intentar una vez más. ¿Crees que ese eres tú? No, porque si fueras tú ya te hubieras regresado hace mucho. Es el Espíritu que está dentro de ti. Es el Espíritu que se empecinó en que tú tuvieras comunión. Fuiste llamado para tener comunión. Dios lo va a hacer porque Él es fiel. Amén. De tal forma que los que hemos creído, los que de verdad hemos creído, ya no tenemos opción. Ya no tenemos opción. Ya no, para nosotros ya no hay vida sin Dios. Ya no existe eso. Vamos a leer el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Estén perfectamente unidos en una misma visión, en una misma mente, en un mismo parecer. Y va a empezar, el Señor va a empezar a sacar las cosas. Porque les acaba de decir que son buenos, que están llenos de dones, que son una chulada de iglesia. Pero empieza aquí a decirles, tengan una misma mente y tengan un mismo parecer. Pablo había recibido una carta de parte de los líderes de la iglesia. No fue la única carta que recibió. Si había problemas en la iglesia, te aseguro que por lo menos recibió 2 o 3. Te aseguro que por lo menos cada uno de esos que estaban en problemas quiso contar su propia historia. Siempre hay 2 o 3 o más lados de la historia. Así que Pablo, la primera cosa que le señala es, muchachos, iglesia, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén unidos, una misma mente y un mismo parecer. Amén. Una misma mente y un mismo parecer. Que no haya división. ¿Qué es división? Bueno, división es 2 visiones. Literal, división significa 2 visiones.
Hablamos, y tal vez la mayoría de ustedes han escuchado hablar de iglesias que se dividen. ¿Por qué se dividen? Porque surgieron dos visiones diferentes. Dos visiones sobre cómo hacer o qué dejar de hacer. Dos visiones sobre a quién seguir y a quién no seguir. Y Pablo les dice, comenzando en este punto, quiero que tengan una misma mente y un mismo parecer. Una misma mente y un mismo parecer. Y esto es algo que como creyentes debemos de afirmar en nosotros. El apóstol Santiago dice que los de doble ánimo no van a recibir nada de lo que piden, ni van a alcanzar nada de lo que buscan. Doble ánimo. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Ha leído esa porción? Bueno, doble ánimo es doble mentalidad. O en otras palabras, como lo veían los griegos, dos almas en un cuerpo. Así que está el que es bien, de repente, ¿cómo le llaman ahora? Voluble. Un rato está todo lo que da, y jajaja, y vamos todos a conquistar la tierra prometida. Y otro día está llorando, y no voy a poder, y todo se va a acabar. Y el apóstol Santiago dice, no piense que va a recibir nada, ni que va a alcanzar sus sueños, las personas que tienen una mente dividida. Y como iglesia debemos de tener una visión y una mente enfocados en la visión que Dios ha dado a la iglesia y que vamos a llegar a ese punto. De lo contrario, si no tenemos la misma mente, entonces cada quien, decían en mi rancho, va a jalar agua para su molino. Cada quien va a querer hacer lo que quiera, porque no hay una misma mentalidad y la mentalidad, nuestra mente, está dividida. Por eso Pablo dice, sean de un mismo parecer. Todo lo que suceda en la iglesia, escudriñen, oren. Pablo lo dice, no es lógico que no haya entre ustedes gente entendida, donde puedan intercambiar ideas, sobre todo donde puedan orar y seguir la visión que Dios está marcando. ¿Sabes? Cuando los discípulos se reúnen en el primer concilio apostólico, todos los apóstoles juntos, y están decidiendo qué sí y qué no van a guardar los gentiles, porque los judíos ya tenían una ley. Pero ahora se reúnen todos los discípulos, porque unos decían, se tienen que circuncidar para ser salvos. Otros decían, tienen que guardar las fiestas. Entonces se reúnen. Y cuando mandan la respuesta, dicen, porque le ha parecido bien al Espíritu y a nosotros no imponerles más cargas que estas. Amén. Ahora, aquí hay dos cosas. Obviamente, primero le dan prioridad al Espíritu. Es el Espíritu quien decidió. Pero el Espíritu decidió después de que nosotros nos metimos en concilio. Y cuando el Espíritu decidió, todos los que estaban en contra callaron. Porque así debería de ser. Primera de Corintios 1, 11 al 13. Vamos a leer esa porción. ¿Lo tienes? Primera de Corintios capítulo 1, versos del 11 al 13. Dice así, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Mira, qué tremendo que los problemas más antiguos son los problemas que repite una y otra vez la iglesia. Y empieza a decir, me han informado, unos hermanos ya me habían escrito y me informaron que entre ustedes están divididos. Y uno dice, yo soy de Pablo, otro de Apolo, yo de Cefas, y otros dicen, no, nosotros más altos, nosotros somos de Cristo. Y dice, aquí hay un grave problema. En la iglesia, ¿cómo lo vivimos hoy en día? Hoy en día vivimos así. Solamente nos queremos sujetar a quien queremos. Solamente queremos que ore por nosotros cierta persona.
Y eso es mantener una mentalidad dividida, porque somos un cuerpo. Amén. Y la gente dice, pastor, ¿puede orar por mí? Mire, tengo que hablar con ellos. Permítame, hermano Juan, ¿puede orar por ellos? Ay, no, si es el hermano, no, mejor me espero. Me espero, pastor, me espero. No le hace que tarde 2 horas o 3. En alguna congregación, me encantaba eso. Cuando terminaba el servicio, me encantaba lo que hacía esa congregación. Al finalizar decían, todos los que necesiten oración pasen al frente. Y ponían 2 matrimonios, uno a cada lado. Los matrimonios obviamente eran servidores en la iglesia y decían, pueden pasar para que oren por ellos. Entonces empezaban a formar las filas frente a los matrimonios. Y era bien curioso ver que a un matrimonio tenía 4 personas y otro matrimonio tenía 12. Yo, como no soy tan espiritual tal vez, yo me formaba en el que había menos gente. Yo decía, rápido, ¿por qué me voy a esperar tanto tiempo? Si están al frente, si el pastor les ha delegado un trabajo, un servicio, si tienen ese llamado o esa unción de Dios, lo mismo sea Chana que Juana, van a orar por mí, porque el que hace todas las cosas es Cristo, es Dios. Amén. Entonces, ¿cómo comienzan las divisiones en nuestras congregaciones? Así. Y porque aparte le empiezan a endulzar el oído al hermano Pedro. Y el hermano Pedro voltea y ve que aquel nomás tiene 2 y yo tengo 12. Y pasa uno y dice, no, hermano Pedro, es que de verdad, cuando usted ora se siente. Aquí sí se siente, se ve y se siente, el hermano Pedro está presente. Pero de este lado no sé si... Y el hermano empieza a decir, ¿acaso seré yo? ¿Fue solamente el hermano? No. Sí tiene pecado, sí lleva culpa, pero participó la iglesia haciendo diferencia y dividiéndose. Ahora Pablo lo lleva hasta la autoridad máxima. ¿Quién fue a la cruz por ustedes? ¿Fui yo? ¿Fue Apolos? ¿En nombre de quién fueron bautizados? ¿En mi nombre? No. Entonces, ¿por qué su mente está dividida? Entonces, ¿por qué empiezan a hacer eso? Y estamos hablando de una iglesia llena de dones, llena de unción. Entonces nos damos cuenta que el que haya unción en una iglesia no significa que está exenta de problemas, ¿verdad? Porque nosotros traducimos unción como aquí no hay problemas. Aquí sí se mueve el espíritu, hermano, hasta me duermo bien a gusto en la predicación. No, hermano, eso no es el espíritu. No, aquí no se siente el espíritu. Ahí andan los hermanos peleándose como perros y gatos. Ay, no se preocupe, sucedía en Corinto. Desde el principio ha sido así. Dios nos metió a esta familia imperfecta para pulirnos, para hacernos crecer, para hacernos madurar. Amén. Primera de Corintios 1, vamos a leer del 14 al 17. ¿Lo tienes? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabidurías de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Ok, Pablo dice, ay, gracias Dios que no he bautizado a la mayoría de ahí. Para que nadie diga, es que a mí me bautizó Pablo. Gracias Dios. Y luego sigue diciendo, Cristo no me envió a bautizar. Nadie tiene el ministerio de la bautización. Nadie. Dice, a mí me envió a predicar Cristo el evangelio. ¿Qué lo envió a predicar? El evangelio. Pablo no dice, a mí me mandó a predicar sermones de poder.
A mí el Señor me mandó a predicar sermones de adoración y alabanza. Él dice, a mí me mandaron a predicar el evangelio y con sencillez de palabras, para que el evangelio sea glorificado, para que el Señor sea glorificado y no lo sea yo. Los sermones algunos de los sermones más poderosos que tenemos registrados en la actualidad, desde los de Pedro en la escritura, los de Carlos Spurgeon en la actualidad o en la era más presente, los de Billy Graham en la era más presente, hombres que hablaban el evangelio, evangelistas, que predicaban y venían a Cristo 100, 200, 500, 1000, 3000 personas. No son sermones elaborados, tampoco son sermones donde la gente se cayó. Son sermones tan sencillos, tan simples, donde llegan y les dicen, hay un problema, hay una enfermedad, se llama pecado y te está destruyendo. Necesitas la cura y se llama Jesucristo. Ven a Cristo si quieres vivir para siempre. Y la gente, ¡fum! Y los grandes predicadores dicen, no tiró a nadie, no dio palabra, nadie chilló. Y sin embargo, la gente vino a Cristo. Pablo es a lo que se está refiriendo. El Señor no me envió a predicar grandes sermones. Me envió a predicar el evangelio. Y así, sencillito, para que el poder de Dios entonces sea manifestado, para que Él sea glorificado, para que el evangelio brille. Así que ninguno tenemos el ministerio de la bautización y ninguno podemos decir, Dios me ungió para predicar mensajes poderosos. Si Dios está inmiscuido, y como predicador y pastor te lo puedo decir, si Dios está inmiscuido, Dios va a hacer grandes cosas. Lo he visto una y otra vez. En alguna ocasión me invitaron a predicar a una congregación, di el mensaje, y el mensaje, creo que les tocó el corazón el Señor. Yo termino de predicar y me bajo, doy gracias y me siento. Y la gente estaba así como que qué bonito. Y de repente Dios me habla y me dice, llámalos. Y yo, no, Señor, ya me bajé del púlpito. Ya estoy sentado, ya están acá diciendo los anuncios y despidiendo a la congregación. Llámalos. Y yo dije, no, Señor, ya me bajé. Por tercera vez dije, o hago caso. Y le digo al que está dando los anuncios, ¿me permite? ¿Qué pasó, hermano? Ya. No, que ya se iba. ¿Me permites tantito? Sí. Tomo el micrófono y les digo, hermanos, el Señor está aquí. El que quiere recibir un toque del Espíritu, el que no recuerdo exactamente el tema del mensaje, pero el que quiere confrontar esto ante el Señor, es tiempo. Y ¡fum! Se dejan venir todos. Y dije, solamente lo hace Dios. No había música especial. No teníamos un sermón que venía. Ya estaban despidiendo a la gente. Pero ¿quién hace que la gente venga de nuevo y que pida oración y que se arrodille y que empiece a orar y a confrontar su pecado? Solamente lo hace Dios. Amén. Vamos al verso 18 al 20. ¿Lo tienes? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Amén. Mire, la palabra del evangelio, la escritura es tan simple, tan sencilla, tan profunda. Dice la misma palabra que tiene el poder de hacer sabio al sencillo. Ese es el poder de la escritura. Pero para los que no creen, es locura. Para los que no creen, es locura. Así que el Señor dijo, voy a destruir la sabiduría de los sabios. Voy a confundir a los entendidos. Los voy a hacer que se avergüencen. Y voy a alcanzar a las personas a través de la locura del evangelio. ¿Quién se puede oponer al Señor Jesús?
Cuando yo vine a Cristo, yo creía que yo me sentía una persona, no estudiada, pero con conocimiento. Me di a la tarea de leer libros, estar en la biblioteca, leer de un tema, de otro, y yo me sentía muy, muy, muy preparado. Intelectualmente yo decía, sobrepaso a la mayoría de los cristianitos que están aquí. Yo soy como que otro nivel. Recuerdo que está la predicación, el pastor hace un llamado y paso al frente y empiezan a orar por mí. Y de repente, sin tocarme, porque a veces oran por ti y el predicador está así, recibe en el nombre de Jesús. ¿Cómo no te vas a caer si te dio un aventón loco por allá? Vas a caer. Pero recuerdo que en esa ocasión el predicador solamente extendió su mano. Su mano nunca estuvo, lo más cerca que estuvo de mi cabeza lo más cerca fue a 15 centímetros. Es decir, esta distancia. Nunca me tocó. Y de repente yo me empecé a hacer para atrás. Y el predicador dijo, no te resistas. ¿Por qué te resiste? Y yo dije, no me caigo. No me caigo, qué vergüenza. Caí de rodillas. Ahí de pum. No, que no tronabas, pistolita. Tu sabiduría, ¿para qué nos sirvió? Para nada. Tú que te sentías del rey de todo el mundo. ¿Dónde quedó entonces tu sabiduría? Y comprendí que el más sencillo de la congregación era mucho más sabio que yo, porque podía recibir lo que yo no pude recibir con mi superconocimiento, según yo. Y digo según yo, porque tampoco creo que. Vamos a continuar. Nos quedamos en ¿cuál versículo? 21. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Qué tremendo, porque mire, dos clases de personas, judíos y griegos. Los judíos que piden señales, ellos no quieren sabiduría porque ya tienen toda la escritura. A ver, demuéstrame, haz llover fuego del cielo. Pero los gentiles, los griegos, ellos buscan sabiduría. Ellos decían, a mí no me salgas con que abracadabra y te voy a tirar. A mí enséñame aquí, demuéstramelo. Demuéstramelo con lógica, con argumentos. Entonces, dice judíos y griegos. Pero también es el espectro de las personas que se acercan a Jesús. Las personas que se acercan a Jesús, los que van a recibir son los quebrantados. Los que vienen con una necesidad. Los que no van a recibir son los que se acercan de estas dos formas. Unos demandando señales. Voy a creer, voy a recibir, o voy a aceptar que este predicador trae algo, si hace algo. Si da palabra profética, si se siente la presencia. Otros dicen, no, este mensaje como que no, se ve que el muchacho no sabe nada, le falta contenido, le falta. Pero dice, al final de cuentas, a Dios le agradó llamarnos a judíos y a griegos y mostrarnos a través de Cristo su sabiduría. A él le agradó que la sabiduría se mostrara a través de Cristo y que todos los demás quedaran exhibidos. No han recibido ni van a recibir. Si nos acercamos con esa actitud, jamás recibiremos. Pero si entendemos que es a través de la predicación del Evangelio que Dios muestra su poder y hace conocer sabiduría, entonces sí que recibiremos. Vamos al verso 25.
Dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Yo no había entendido del todo esto. Para mí era un juego de palabras que se escuchaba bonito. Hasta que escuché a un pastor explicarlo y yo me quedé, wow. Él dice, mira, dice aquí que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y él decía, qué insensato dar a tu hijo por tan solo un puñado. Qué insensato es entregarle al mundo salvación a los que ni siquiera lo están buscando. Qué insensato. Qué débil fue Cristo en la cruz, en apariencia. Qué débil fue Cristo en la cruz, ahí desnudo, humillado, ahí atravesado, escupido. Qué débil. Y sin embargo, lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres. Y lo débil de Dios es más poderoso que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. Pablo lo dice, el pastor Heriberto Hermosillo, si no me equivoco, es el que lo explica. Y yo me quedé así de, wow, todo lo que nosotros consideramos algo digno de, no lo acabó. Y cuando Pablo, quiero creer que cuando Pablo empieza a decirles y a reconocer todo lo que la iglesia tiene en los primeros capítulos, cuando Pablo empieza a reconocer eso, es como si Pablo los hubiera levantado para dejarlos caer. Y eso es muy bonito. Hay algunos que se tiran para que se los levanten. A estos les hizo al revés. Primero los subió y dijo, de ahí te voy a tumbar. ¿Y de qué te sirve tanto si es solamente a través de la sencillez del evangelio que podemos crecer? Es solamente a través de lo insensato de Dios que es más sabio que lo de los hombres. Y en la debilidad, que tú crees debilidad, ahí el poder de Dios se magnifica. Amén. Vamos ahora del 26 al 31. Verso 26 al 31. ¿Lo tienes? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Esto es bien tremendo. Párate, dice el Señor. Bueno, les está diciendo a través de Pablo. Levántate y haz un escaneo de la congregación. Voltea a verlos a todos. ¿Ve que entre ustedes no hay mucha gente importante? ¿Se dan cuenta que no hay mucha gente de dinero? ¿Están dándose cuenta de que lo débil y lo torpe escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y a los sabios? Y nos cae un balde de agua fría a la iglesia al entender qué clase de personas somos. ¿Qué esperas de todo esto? ¿Qué esperas de un grupo de gente así? Es Dios quien nos está levantando, es Dios quien nos está fortaleciendo, es Dios quien nos pone en lugares donde no deberíamos de estar. Porque lo vil y lo menospreciado fue lo que escogió Él. Eso fue lo que escogió. ¿Y para qué? Para avergonzar al mundo. Sí, no somos ricos, no somos los más sabios ni los más fuertes. Y sin embargo, Dios nos ha usado y nos usa para avergonzar a los poderosos. Ellos no tienen la paz que nosotros conocemos en Cristo. Ellos no han experimentado la presencia del Señor. Con todos sus miles y miles de millones, solamente saben hacer algo los hombres. Casarse, divorciarse, una, otra y otra vez y tener hijos regados por todos lados. Pero el que es humilde y el que conoce el Evangelio, sabe el placer que es tener una esposa, una pareja, estar ahí para ella, ser testigo de su vida y viceversa, tener hijos
y sentarse en un hogar y comer y disfrutar la vida con su Dios. Entonces todo esto escogió Dios para deshacer esto. El mensaje de Pablo no es, iglesia, ustedes no son, ustedes son de lo peor. El mensaje de Pablo es, vean lo que son y hasta dónde los ha llevado Dios, pero no se olviden de que fue Dios. Y no empiecen a creer que fue el hermano Pedro o el hermano Juan, que son los que tienen harta unción. Entiendan que en todo es Dios. Por eso dice al final, para que como está escrito, el que se gloría en algo, gloríese en Cristo. ¿Tienes dones? Amén. Nadie te los quita. ¿Tienes talentos? Gloria a Dios, los necesitamos. Pero entiende que todo eso se lo debes a Jesús. Todo lo malo que ves en mí, soy yo. Todo lo bueno que ves en mí, es Cristo. Amén. Y aquí comienza la primera carta del libro a los Corintios. Le invito a que no falte. Vamos a seguir viendo. Apenas vienen los problemas y es necesario que los veamos. Porque la escritura, bueno, también lo dicen los proverbios, la historia es cíclica. Y el que no conoce la historia y el que no conoce el pasado, lo va a volver a repetir. Así que si entendemos esto, entonces nos vamos a poder evitar de muchos problemas dentro de la iglesia. Y cuando surja uno, vamos a saber cómo solucionarlo o cómo juzgarlo, porque la Escritura nos enseña cómo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, incline su rostro, vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Te agradecemos, Dios, tú eres fiel, eres bueno, eres verdadero, Señor. Te agradecemos, Dios, porque tú nos has enseñado, Dios, y nos estás preparando para las cosas por venir. Así que si hay fallas en la iglesia, no debe de asustarnos, Dios. Tampoco debe de entristecernos. No nos debe de entristecer, Dios, cuando descubrimos que aún en la iglesia hay gente, Dios, que no nos va a recibir bien, que nos va a hacer alguna cara, que tal vez nos va a dañar o lastimar. No debemos de olvidar que todos aquí, Señor, somos pecadores en proceso. Pecadores santificados por tu obra, sí, Señor, pero hombres al fin, con fallas, con errores, también con algunas virtudes. Que no olvidemos eso, Dios, que no estamos aquí en un museo de santos, estamos en un hospital de pecadores donde tú nos estás restaurando, donde tú nos estás uniendo. Que esta es nuestra familia imperfecta y así imperfecta tú la amas. Que somos perfectos en la unidad, no en la individualidad, sino en la unidad somos perfectos, soportándonos unos a otros, haciendo lo que otros no pueden hacer. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias por Casa de Cristo, Señor. Enséñanos, guíanos, levántanos, Dios. Gracias por todo, Padre, en el poderoso nombre de Cristo.